Hola, esto es Pensamientos Literarios y hoy te queremos invitar a hacer un viaje por una lista muy especial. Una lista que generó elogios, polémicas, muchas relecturas y que todavía hoy sigue despertando debates. Hablamos de los 100 libros del siglo XX según Le Monde. Una selección que, como todas las listas, no es definitiva, ni objetiva, ni justa, pero sí es profundamente reveladora. Porque cuando una sociedad elige sus libros más importantes, está contando mucho más que una serie de títulos. Está mostrando su historia, sus obsesiones, sus heridas y sus sueños. Y eso es lo que vamos a explorar juntos. En 1999, cuando el siglo XX estaba por terminar, el diario francés Le Monde, junto con la cadena de librerías FNAC, lanzó una gran pregunta a sus lectores. ¿Cuáles fueron los libros que más te marcaron? Respondieron más de 17,000 personas. No había restricciones. Podían elegir narrativa, ensayo, filosofía, poesía, incluso cómics. El resultado fue una lista de 100 títulos. Y aunque no pretende ser una verdad universal, sí es un espejo cultural de lo que significó el siglo XX para una comunidad lectora muy particular. ¿Qué encontramos en esa lista? Muchísima literatura francesa, un peso enorme del existencialismo, novelas de formación, relatos de guerra, distopías, sátiras, ternura, crudeza, reflexión filosófica. Y sí, también hay cómics, Asterix, Tintín, Corto Maltés, Blake y Mortimer, Gastón Lagaffe. La cultura popular convive aquí con la alta literatura, pero tan interesante como lo que está, es lo que no está. La lista es claramente eurocentrista. Predominan autores europeos, sobre todo franceses. Las voces africanas o asiáticas son muy pocas. Las mujeres están en minoría. América Latina dice presente con Borges y García Márquez, pero también con ausencias llamativas. Entonces, ¿por qué nos importa hoy? Porque, con sus limitaciones, esta lista es una huella cultural. Un mapa de lo que marcó a generaciones enteras. Una oportunidad para redescubrir clásicos, para buscar joyas olvidadas y también para cuestionar el canon. Y sobre todo, porque nos da la excusa perfecta para pensar en nuestras propias listas. Antes de imaginar la nuestra, arranquemos con la que Le Monde armó con las respuestas de sus lectores. Abrimos este recorrido con los primeros 20 títulos, donde ya aparecen algunas de las obras más icónicas del siglo XX, esas que marcaron a generaciones y que todavía hoy se leen, se discuten y se reinterpretan. Y ahora sí, abramos juntos esta lista. Los primeros títulos ya nos muestran de qué está hecho el siglo XX. Preguntas filosóficas, memorias de guerra, novelas que marcaron a generaciones enteras y hasta relatos donde lo poético convive con lo cotidiano. Es en este punto donde aparece un nombre que se convirtió en sinónimo de la angustia existencial, Albert Camus. Arranquemos con su novela más famosa, El extranjero. Allí seguimos a Meursault, un hombre que parece indiferente a todo lo que pasa a su alrededor, incluso en los momentos más decisivos de su vida. Esa frialdad, esa distancia con el mundo, se vuelve insoportable cuando mata a un árabe en la playa y termina frente a la justicia. Más que una historia criminal, es un espejo que nos hace preguntar qué significa vivir con sentido en un universo que parece no tenerlo. Con En busca del tiempo perdido, Marcel Proust nos lleva por miles de páginas para recordarnos que la memoria puede ser infinita. Todo comienza con algo tan pequeño como el sabor de una magdalena mojada en té, y a partir de ahí se abre un universo de recuerdos, asociaciones y emociones. Proust convierte lo íntimo en monumental, lo cotidiano en épico, demostrando que la literatura también puede ser un viaje hacia adentro. Franz Kafka nos deja atrapados en el proceso, donde Joseph K. se despierta un día acusado de un crimen que nunca llega a conocer. Lo vemos caminar por pasillos interminables, oficinas burocráticas y juicios absurdos.
Es un hombre perdido frente a un poder incomprensible que lo juzga sin decirle nunca por qué. Esa sensación de angustia y opresión se volvió la metáfora perfecta del siglo XX, donde el individuo se enfrentaba a sistemas que lo devoraban. Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito, un libro que parece un cuento infantil, pero que en realidad habla con los adultos sobre lo que de verdad importa. A través de un niño que viaja por planetas y hace preguntas sencillas, nos recuerda la importancia de la amistad, del amor, de la imaginación y de la capacidad de ver con el corazón cuando los ojos ya no alcanzan. André Malraux publicó La condición humana, ambientada en Shanghái en los años 20. Allí, entre revueltas políticas, atentados y conspiraciones, se entrecruzan personajes que saben que la vida pende de un hilo. Es una novela que mezcla la acción de la revolución con preguntas filosóficas sobre lo humano. ¿Vale la pena morir por una causa? ¿Qué significa resistir? Louis Ferdinand Céline nos lanza a viaje al fin de la noche, un recorrido brutal por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, por hospitales miserables y por barrios pobres de París y de África. Lo escribió con un lenguaje oral, directo, desbordado, que rompió con la tradición literaria y marcó para siempre la narrativa moderna. Un viaje sin consuelo, donde la noche parece no tener fin. John Steinbeck retrata en Las uvas de la ira la historia de los Joad, una familia expulsada de sus tierras en Oklahoma durante la Gran Depresión. Con lo poco que tienen, viajan hacia California en busca de trabajo y de una vida mejor. Es una novela que habla de hambre, dignidad y resistencia, pero también de la fuerza que puede tener la solidaridad en medio de la injusticia. En Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway nos lleva a la Guerra Civil Española. Allí seguimos a Robert Jordan, un joven brigadista internacional que debe volar un puente estratégico. La novela nos habla del amor en tiempos de guerra, de la muerte que acecha en cada página y de la pregunta que atraviesa a todos los personajes. ¿Vale la pena dar la vida por una causa? Alain Fournier dejó un único libro, El Gran Méolnés. Es la historia de un grupo de jóvenes que descubren el paso de la adolescencia a la adultez, entre amores imposibles y misteriosas fiestas en mansiones lejanas. Es una novela atravesada por la melancolía, escrita poco antes de que su autor muriera en la Primera Guerra Mundial. El eco de lo perdido resuena en cada línea. Boris Vian creó en la espuma de los días un delirio poético, una historia de amor donde el mundo se va desmoronando junto con los personajes. Las habitaciones se achican, los objetos se deforman, y hasta un piano prepara cócteles. Es una fábula tan tierna como triste que mezcla surrealismo con ternura, recordándonos que el amor también puede ser frágil. Simone de Beauvoir revolucionó el pensamiento con El segundo sexo, un ensayo que desarmó la manera en que la sociedad había construido la idea de ser mujer. Con una lucidez feroz, mostró cómo el género no era solo biología, sino también cultura, costumbre, opresión. Una obra incómoda para muchos en su momento, pero fundamental para entender el feminismo moderno. Samuel Beckett estrenó Esperando a Godot, una obra de teatro donde dos personajes esperan a alguien que nunca llega. Entre diálogos absurdos y situaciones cómicas, se esconde una profunda reflexión sobre la espera interminable que parece ser la vida misma. Es divertida y triste a la vez, como si el humor fuera el disfraz del vacío existencial. Jean-Paul Sartre escribió El ser y la nada, un tratado filosófico que no es fácil de leer, pero que cambió la forma en que pensamos la libertad. Sartre habla de la responsabilidad total del ser humano, de la angustia de tener que elegir constantemente y de la condena de estar siempre obligados a decidir quiénes somos. Humberto Eco nos sorprendió con El nombre de la rosa, una mezcla fascinante de novela histórica, policial y filosófica. En una abadía medieval,
un monje investiga una serie de muertes misteriosas. Entre bibliotecas laberínticas y discusiones teológicas, Eco construyó un relato donde el misterio convive con la reflexión sobre el poder del conocimiento y los límites de la verdad. Alexander Solzhenitsyn denunció en Archipiélago Gulag el horror de los campos de trabajo soviéticos. Basado en testimonios y en su propia experiencia, levantó un monumento de memoria que mostró al mundo la magnitud de la represión estalinista. Es un libro duro, pero imprescindible para entender el siglo XX. Jacques Prévert publicó Paroles, un libro de poemas sencillos, urbanos, que hablaban de amor, de la vida cotidiana, de escenas callejeras. Fue tan cercano que la gente se apropió de sus versos, recitándolos como si fueran canciones. Es la prueba de que la poesía también puede ser popular y vivir en la boca de todos. Guillaume Apollinaire abrió caminos con alcoholes, un poemario que rompió con las formas tradicionales, sin puntuación, lleno de imágenes desbordadas y surrealistas. Anticipó las vanguardias y cambió la manera de leer y escribir poesía en el siglo XX. Hergé llevó a Tintín a China en El Loto Azul. Lo que parece una aventura juvenil es en realidad una historia donde ya se cuela la política, crítica al colonialismo, denuncia de la ocupación japonesa y un estilo de dibujo claro y limpio que se convirtió en modelo para generaciones. El diario de Ana Frank nos acerca la voz íntima de una niña escondida en un ático durante la ocupación nazi. Sus palabras, sencillas y directas, se convirtieron en un testimonio universal de la guerra, la persecución y la esperanza. Ana Frank convirtió el horror en humanidad. Claude Lévi-Strauss escribió Tristes Trópicos, un libro a medio camino entre la etnografía y la literatura. Allí mezcla sus viajes por Brasil con reflexiones filosóficas y melancólicas sobre la pérdida de las culturas indígenas. Es un texto que combina ciencia y poesía y que abrió una nueva manera de pensar el encuentro entre Occidente y el otro. Lo que vemos en este inicio es un tramo marcado por la filosofía existencialista, la memoria del horror y la experimentación literaria. Camus, Sartre, Beckett y Malraux ponen en palabras la pregunta central del siglo XX. ¿Cómo vivir en un mundo que parece absurdo y frágil? Al lado de esas preguntas, aparece la voz íntima del diario de Ana Frank, que nos recuerda que la historia no es solo filosofía, sino también vidas concretas atravesadas por la violencia. Y junto a todo eso, la poesía y lo popular. Prévert con sus versos cotidianos, Apollinaire con sus imágenes vanguardistas, Hergé con Tintín en El Loto Azul. La cultura alta y la cultura popular conviven en este arranque, y ambas marcaron a generaciones. Este primer bloque nos dice algo claro. El siglo XX no se entiende sin sus preguntas filosóficas, sus memorias de guerra y su mezcla entre lo oculto y lo masivo. Y lo mejor es que apenas estamos empezando. Sigamos ahora con los libros que van del 21 al 40. Un tramo donde aparecen distopías inolvidables, novelas experimentales y amores imposibles. Una parte de la lista que muestra cómo la literatura del siglo XX se expandió con nuevos estilos y con algunas de sus obras más provocadoras. Con Un mundo feliz, Aldous Huxley nos lanza a una sociedad donde todos parecen vivir sin preocupaciones, sin dolor, sin conflictos, pero a costa de la libertad y la individualidad. Entre laboratorios, castas y drogas de la felicidad, Huxley nos advierte que la perfección social puede esconder un vacío aterrador. Una distopía que todavía hoy suena demasiado actual. George Orwell imaginó en 1984 un mundo vigilado por el Gran Hermano, donde incluso los pensamientos pueden castigarse. Winston Smith, su protagonista, intenta rebelarse contra el sistema, pero descubre que la resistencia es casi imposible. Es la advertencia más poderosa que nos dejó el siglo XX contra los totalitarismos y contra la manipulación de la verdad.
René Goscinny y Alberto Uderzo crearon Asterix el Galo, un cómic que mezcla humor, historia y sátira. En una aldea que resiste al Imperio Romano gracias a una poción mágica, cada aventura de Asterix y Obelix es también una burla ingeniosa a los poderosos. Con un estilo ligero y entrañable, se convirtió en un clásico de la cultura popular francesa. Eugène Ionesco estrenó La cantante calva, una obra de teatro que parece no tener sentido. Diálogos absurdos, personajes que no se entienden, repeticiones sin fin. Pero en esa incomunicación se esconde la metáfora de un mundo moderno donde el lenguaje ya no logra conectarnos. Así nació el teatro del absurdo que revolucionó los escenarios. Sigmund Freud publicó 3 ensayos sobre teoría sexual, un texto que rompió los esquemas de su época. Allí exploró temas como la sexualidad infantil, la adolescencia y la diversidad de deseos. Fue un libro escandaloso en su momento, pero terminó cambiando para siempre la manera de pensar la mente y la sexualidad humanas. Marguerite Yourcenar escribió Opus Nigrum, una novela donde seguimos la vida de un médico y filósofo en el Renacimiento, obsesionado por el conocimiento, la alquimia y el sentido de la vida. En medio de guerras y fanatismos religiosos, la búsqueda personal de la verdad se convierte en un espejo de toda una época. Vladimir Nabokov nos provoca con Lolita, la historia de Humbert Humbert, un hombre que relata su obsesión por una nena, tratando de embellecer lo inaceptable con un lenguaje brillante. Es una obra maestra en estilo, pero profundamente perturbadora en su tema, y su incomodidad es justamente lo que la vuelve inolvidable. James Joyce escribió Ulises, una epopeya moderna que transcurre en un solo día en Dublín. A través de Leopold Bloom y Stephen Dedalus, Joyce convierte la vida cotidiana en un torrente de pensamientos, referencias y juegos lingüísticos. Es un libro difícil, pero que cambió para siempre la narrativa del siglo XX. Dino Buzzati nos lleva en el desierto de los tártaros a una fortaleza aislada, donde un joven oficial espera una invasión que nunca llega. La vida se le escurre en esa espera interminable, hasta que comprende que el enemigo real es el tiempo que pasa. Una parábola sobre la paciencia, la esperanza y la frustración. André Gide publicó Los monederos falsos, una novela coral donde adolescentes, escritores y engaños se entrelazan. Es un libro que juega con las formas narrativas, que reflexiona sobre la autenticidad en la vida y en el arte, y que cuestiona los límites entre realidad y ficción. Gian Giono escribió El húsar en el tejado, ambientada en la Provenza del siglo XIX, donde una epidemia de cólera se convierte en telón de fondo para una historia de amor y de coraje. Con un estilo lírico y lleno de paisajes, es también una novela sobre cómo el hombre enfrenta la fragilidad de la vida. Albert Cohen nos entrega en Bella del Señor una de las grandes novelas de amor del siglo XX. Pero no es un amor idealizado. Es obsesivo, destructivo, desbordante. La pasión entre un diplomático judío y una mujer casada se convierte en una sátira feroz sobre el poder del deseo y la imposibilidad de sostenerlo. Gabriel García Márquez nos regala en 100 años de soledad la saga de los Buendía y el pueblo de Macondo. Una novela donde lo mágico convive con lo cotidiano, donde el tiempo parece circular y la soledad se transmite como una herencia. Es la obra que puso a América Latina en el centro de la literatura mundial. William Faulkner escribió El ruido y la furia, una novela donde la familia Compson se desmorona narrada con voces fragmentadas y tiempos rotos. Su forma difícil refleja el caos interno de los personajes. Fue un libro que mostró cómo la experimentación narrativa podía ser también una forma de retratar la decadencia. François Mauriac nos presenta, en Thérèse de Querou, a una mujer atrapada
en un matrimonio opresivo en la provincia francesa. Entre veneno, mentiras y silencios, la protagonista encarna la rebelión íntima contra un entorno sofocante. Una novela breve, pero intensa. Raymond Queneau creó en Sassy, en el metro, una comedia irreverente, donde una niña traviesa descubre París con humor y lenguaje callejero. Es una novela que juega con las palabras y que retrata la vitalidad de la vida urbana en clave cómica y desbordada. Stefan Zweig escribió La confusión de los sentimientos, un relato corto pero poderoso, donde un joven estudiante vive una relación intensa y ambigua con su profesor. Es una historia sobre la pasión, la admiración y el dolor de descubrir sentimientos que desbordan la lógica. Margaret Mitchell publicó Lo que el viento se llevó, una epopeya ambientada en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Scarlett O'Hara, su protagonista, sobrevive entre guerras, pérdidas y amores imposibles, con una fuerza que la convirtió en símbolo de resiliencia y ambigüedad moral. D. H. Lawrence escandalizó con El amante de Lady Chatterley, donde una mujer de la alta sociedad vive una pasión clandestina con un guardabosques. Erotismo, crítica social y búsqueda de autenticidad en un libro que fue censurado durante años, pero que abrió debates sobre la sexualidad y la libertad. Thomas Mann escribió La montaña mágica, donde Hans Castorp llega a un sanatorio en los Alpes para visitar a su primo y termina quedándose años. Allí, entre debates filosóficos y enfermedades, descubre otra forma de vivir el tiempo. La novela se convierte en una metáfora de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Con estos 20 llegamos al número 40, y lo que encontramos es una verdadera explosión de estilos y registros. Aparecen las distopías clásicas de Huxley y Orwell, que todavía hoy funcionan como advertencias poderosas sobre el control social y político. Se suman las grandes rupturas estéticas de Joyce y Faulkner, que transformaron la manera de narrar con su experimentación formal. En paralelo, la literatura explora pasiones intensas y amores imposibles. Desde el amor obsesivo de Bella del Señor hasta la provocación de Lolita, pasando por la épica sentimental de Lo que el viento se llevó y la osadía erótica de El amante de Lady Chatterley. Y por primera vez aparece con fuerza América Latina en el canon internacional, con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que puso a Macondo y al realismo mágico en el centro de la literatura universal. Si el primer bloque nos mostraba la angustia existencial y la memoria de la guerra, este segundo nos habla de rupturas políticas, estéticas, sociales y emocionales. Y lo fascinante es que muchas de esas rupturas siguen siendo actuales. Pasemos ahora al tramo que va del 41 al 60, donde la lista se abre todavía más. Aparecen nuevas voces poéticas, grandes obras de teatro, ensayos fundamentales y relatos que mezclan memoria, denuncia y experimentación narrativa. François Sagan publicó Buenos días, Tristeza cuando tenía apenas 18 años. Allí cuenta la historia de Cécile, una adolescente que pasa el verano con su padre en la Costa Azul. Entre romances, fiestas y la llegada de una nueva mujer a la familia, la protagonista se enfrenta a los celos, la culpa y la pérdida de la inocencia. Una novela breve que retrata con frescura y melancolía la adolescencia, y que escandalizó en su momento por su mirada libre sobre el deseo. Con El silencio del mar, Vercors escribió una de las obras más emblemáticas de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Un soldado alemán se instala en la casa de un anciano y su sobrina, que deciden nunca dirigirle la palabra. En ese silencio cargado de dignidad y resistencia, la obra transmite más que cualquier discurso. Georges Perec nos entrega la vida Instrucciones de uso, un rompecabezas monumental. La novela describe, habitación por habitación, un edificio parisino entero,
contando las historias de quienes lo habitan. Es un fresco de vidas anónimas, lleno de humor, de minucias, de dolor y de ternura, que muestra cómo lo cotidiano también puede convertirse en un universo literario. Arthur Conan Doyle aparece con El sabueso de los Baskerville, una de las aventuras más famosas de Sherlock Holmes. Misterios en páramos brumosos, leyendas familiares y un sabueso espectral que aterroriza a todos. Una historia que mezcla racionalidad y superstición, y que sigue atrapando a lectores más de un siglo después. Georges Bernanos escribió Bajo el sol de Satanás, una novela intensa sobre la fe, la tentación y el mal. Su protagonista, el sacerdote Donizán, lucha contra la desesperación y el demonio en un mundo rural oscuro. Es un relato áspero que muestra cómo la espiritualidad también puede ser un campo de batalla lleno de dudas. Scott Fitzgerald nos regala en El Gran Gatsby la historia de Jay Gatsby, un millonario en la Nueva York de los años 20 que organiza fiestas deslumbrantes para intentar recuperar a la mujer que ama. Bajo la superficie de lujo y champán se esconde la crítica a una sociedad vacía y la tragedia de un sueño imposible. Milan Kundera publicó La broma, una novela ambientada en la Checoslovaquia comunista, donde una broma inocente en una postal destruye la vida del protagonista. El humor se convierte en tragedia y la política en un mecanismo implacable que aplasta a los individuos. Con ironía y lucidez, Kundera muestra cómo la historia personal y la colectiva se entrelazan. Alberto Moravia nos presenta El desprecio, la historia de un guionista de cine cuya relación con su esposa se desmorona en medio de un rodaje. Entre celos, malentendidos y tensiones, la novela se convierte en una reflexión sobre el amor, la incomunicación y el desgaste de la vida moderna. Agatha Christie brilla con El asesinato de Roger Ackroyd, uno de sus policiales más ingeniosos. Hércules Poirot investiga un crimen en un pequeño pueblo inglés, y Christie juega con el lector hasta un final sorprendente, considerado uno de los giros más brillantes de la novela de misterio. André Breton nos abre las puertas del surrealismo con Nadja. En este relato autobiográfico, narra su encuentro con una mujer enigmática en París, cuyas palabras y gestos parecen escapar a toda lógica. La obra mezcla narrativa, fotografía y poesía, y muestra cómo el surrealismo buscaba atrapar lo maravilloso en lo cotidiano. Luis Aragón escribió Aurelien, la historia de un hombre marcado por un amor imposible en el París de entreguerras. Es una novela que habla del desencanto, del paso del tiempo y de la imposibilidad de revivir un sentimiento. Una reflexión nostálgica sobre la pasión y la pérdida. Paul Claudel publicó El zapato de raso, un drama monumental en verso que recorre siglos de historia y continentes. Con personajes que cruzan océanos y viven grandes pasiones, la obra combina lo espiritual, lo político y lo íntimo en un teatro que quiso abarcarlo todo. Luigi Pirandello revolucionó el escenario con 6 personajes en busca de autor. En esta obra, unos personajes interrumpen un ensayo teatral para reclamar que alguien cuente su historia. Pirandello rompe la frontera entre ficción y realidad, cuestionando qué es el teatro y qué es la verdad. Bertolt Brecht escribió El resistible ascenso de Arturo Ui, una sátira que disfraza a Hitler bajo la figura de un gángster de Chicago. Con humor negro y estilo didáctico, Brecht muestra cómo la tiranía puede crecer con la complicidad de quienes miran hacia otro lado. Michel Tournier nos ofrece Viernes o La vida salvaje, una relectura juvenil del mito de Robinson Crusoe. En esta versión, el encuentro con Viernes transforma la vida del náufrago, y la isla se convierte en un espacio de aprendizaje y libertad. Un relato poético y sencillo que atrapó a varias generaciones. H. G. Wells anticipa el futuro en La Guerra de los Mundos,
donde la Tierra es invadida por extraterrestres. Más allá del relato de ciencia ficción, la novela es una crítica a la colonización y a la fragilidad humana frente a lo desconocido. Fue una de las primeras grandes distopías de la modernidad. Primo Levi escribió: Si esto es un hombre, testimonio desgarrador de su experiencia en Auschwitz. Con una prosa serena, sin exageraciones, Levi reconstruye la deshumanización de los campos y al mismo tiempo la dignidad de quienes intentaban sobrevivir. Un libro imprescindible para no olvidar. Tolkien nos lleva a la Tierra Media con El Señor de los Anillos, la saga que reinventó la fantasía épica. Hobbits, elfos, magos y orcos se enfrentan en una lucha por un anillo que concentra el poder absoluto. Más que una aventura, es una reflexión sobre el mal, la amistad y la esperanza. Colette escribió Los Arcillos de la Vid, una colección de prosas breves donde describe la naturaleza, la vida cotidiana y los pequeños gestos del amor. Su estilo sensual y delicado convierte lo mínimo en poesía. Paul Eluard nos entrega Capital del Dolor, un poemario donde el amor, la pasión y el surrealismo se entrelazan. Escribir sobre lo íntimo en medio de un mundo convulsionado era para Eluard una forma de resistencia y de belleza. Al llegar al número 60, la lista se abre todavía más. Aquí conviven la poesía delicada de Colette y la lírica surrealista de Eluard, junto con la narrativa testimonial de Primo Levi en Si esto es un hombre y de Vercors en El silencio del mar. La literatura ya no se limita a inventar ficciones. Se convierte también en memoria, en denuncia y en testimonio vivo de una época marcada por la violencia y la resistencia. Aparecen además grandes obras de teatro que cambiaron la escena del siglo XX. 6 personajes en busca de autor de Pirandello, que rompió las fronteras entre realidad y ficción, o El resistible ascenso de Arturo Huy de Brecht, que convirtió la sátira en un arma política contra la tiranía. Y se suman los experimentos narrativos radicales, como el rompecabezas monumental de la vida, Instrucciones de uso de Perec, que muestra cómo, hasta las minucias cotidianas de un edificio, pueden contener todo un universo literario. Este bloque nos recuerda que la literatura del siglo XX fue un laboratorio múltiple. Mezcla de memoria y resistencia, teatro como denuncia, poesía como canto íntimo y juego narrativo como exploración de lo posible. Ahora, avancemos hacia los libros que van del 61 al 80. En este tramo, la lista se vuelve todavía más diversa. Aparecen con fuerza las voces de América Latina, los ensayos sobre identidad y poder, la poesía intensa de Rilke y Eliot, y las novelas posmodernas que desafiaron todas las estructuras narrativas. Un pasaje lleno de contrastes que nos lleva desde los laberintos del poder hasta los pueblos fantasmas de nuestra memoria. Jack London nos cuenta en Martin Eden la historia de un joven marinero que sueña con convertirse en escritor. Con un talento feroz y una voluntad inquebrantable, Martin busca abrirse paso en un mundo que lo desprecia por su origen humilde. La novela es tanto el retrato de la lucha artística como una crítica al sistema social que aplasta a quienes se atreven a soñar demasiado alto. Con La balada del mar salado, Hugo Pratt inaugura las aventuras de Corto Maltés, ese marinero cínico y romántico que viaja por mares lejanos. En esta primera gran historia, ambientada en el Pacífico durante la Primera Guerra Mundial, Pratt combina misterio, exotismo y una estética de cómic que lo convirtió en un referente de la historieta europea. Roland Barthes publicó El grado cero de la escritura, un ensayo que rompió moldes en la crítica literaria. Allí se pregunta qué significa escribir después de las grandes catástrofes del siglo XX y cómo el lenguaje mismo puede ser un acto político. Con su mirada afilada, Barthes inaugura una nueva forma de pensar la literatura. Heinrich Böll escribió El honor perdido de Katharina Blum,
una novela breve donde la vida de una mujer se ve destruida por el sensacionalismo de la prensa. Lo que comienza como una noche de fiesta se transforma en una persecución mediática implacable, una crítica feroz a la manipulación de la opinión pública y a la fragilidad de la reputación en manos del poder. Julian Grach nos entrega La Ribera de las Sirtes, una novela alegórica donde un joven aristócrata llega a un país en perpetua espera de una guerra que nunca llega. Esa atmósfera de quietud y amenaza latente se convierte en metáfora de la Europa de entreguerras, atrapada entre la inacción y el desastre inevitable. Michel Foucault revolucionó la filosofía con Las palabras y las cosas. Allí analiza cómo han cambiado a lo largo de la historia las formas de entender el saber humano. Es un libro denso, sí, pero que cambió la manera de pensar las ciencias sociales, mostrando que el conocimiento siempre está ligado al poder. Jack Kerouac escribió en El Camino, la Biblia de la generación Beat. Es la historia de viajes sin rumbo fijo, de amigos que cruzan Estados Unidos en busca de experiencias, libertad y una intensidad de vida que escapa a lo convencional. Con un estilo espontáneo y eléctrico, Kerouac capturó el pulso de una juventud que se negaba a ser domesticada. Selma Lagerlöf nos invita con el maravilloso viaje de Nils Holgersson a recorrer Suecia desde la mirada de un niño transformado en duende que vuela sobre un ganso. Lo que parece un cuento infantil es también una lección de geografía, de humanidad y de respeto por la naturaleza. Virginia Woolf escribió Un cuarto propio, un ensayo que se volvió bandera del feminismo. Allí plantea que para que una mujer pueda escribir necesita independencia económica y un espacio propio, algo que durante siglos les fue negado. Con prosa brillante, Woolf pone en palabras una reivindicación que aún resuena. Ray Bradbury nos lleva a Marte en Crónicas marcianas. A través de relatos que parecen ciencia ficción, habla en realidad de la colonización, del racismo y de la fragilidad humana. Sus marcianos y astronautas son espejos de nuestras virtudes y miserias. Una obra poética y crítica a la vez. Marguerite Duras escribió El arrebato de Lolpestein, una novela que explora la obsesión y el deseo. La historia de una mujer marcada por un amor que se le escapa, que la consume y la transforma, es narrada con la prosa hipnótica y fragmentaria que caracteriza a Duras. Leclésio debutó con El atestado, una novela que ya mostraba su interés por las fronteras, las periferias y las voces silenciadas. Con un estilo experimental y duro, se convirtió en el punto de partida de una obra que más tarde le valdría el premio Nobel. Nathalie Sarraute nos entrega Tropismos, una serie de breves textos que capturan micromovimientos de la conciencia, esas sensaciones mínimas que a menudo pasan desapercibidas. Con esta obra, Sarraute se convirtió en una de las figuras centrales del Nouveau Roman que buscaba renovar la narrativa desde sus cimientos. Jules Renard escribió Diario, 1887 a 1910, una obra íntima que recopila observaciones, pensamientos y escenas de su vida cotidiana. Con humor, melancolía y agudeza, Renard construyó un retrato único de la sensibilidad de su época. Joseph Conrad aparece con Lord Jim, la historia de un joven marino que, tras un acto de cobardía, queda marcado para siempre. La novela explora la culpa, la redención y el intento desesperado de reconstruir la propia honra. Una de las grandes obras sobre la conciencia moral. Jacques Lacan reunió en escritos su pensamiento psicoanalítico en un lenguaje complejo pero profundamente influyente. Allí reelabora las ideas de Freud desde la lingüística y la filosofía, creando un corpus teórico que todavía hoy provoca debates y pasiones. Antonin Artaud publicó El teatro y su doble, un manifiesto radical donde defiende un teatro que sacuda, que violente, que sea experiencia física más que entretenimiento.
Allí nace su idea del teatro de la crueldad, que inspiró a generaciones enteras de dramaturgos. John Dos Passos escribió Manhattan Transfer, un fresco coral de la ciudad de Nueva York a comienzos del siglo XX. Con múltiples personajes y estilos narrativos, muestra una ciudad vertiginosa, despiadada, donde la modernidad avanza arrasando vidas. Jorge Luis Borges publicó Ficciones, una colección de cuentos que revolucionó la narrativa universal. Laberintos, espejos, bibliotecas infinitas, realidades alternativas. Borges abrió puertas a lo fantástico y lo filosófico con una prosa precisa y deslumbrante. Blaise Cendrars escribió Moravalline, la historia de un criminal desquiciado que viaja por el mundo acompañado de un médico. Novela oscura, frenética y provocadora, explora lo salvaje de la condición humana y la fascinación por lo marginal. Con estos títulos llegamos al número 80, y el tono se vuelve todavía más diverso. Aparece la rebeldía juvenil y nómada de Kerouac en el Camino, la mirada poética y crítica de Bradbury en Crónicas Marcianas, y las voces femeninas que reordenan el canon, con Virginia Woolf en Un cuarto propio, Marguerite Duras en El arrebato de Lolbinstein y Nathalie Sarraute en Tropismos. Este tramo también nos da herramientas para leer el siglo. La arqueología del saber de Foucault en Las palabras y las cosas. La lucidez punzante de Barthes en El grado cero de la escritura. Las torsiones del lenguaje y el deseo en los escritos de Lacan y la sacudida radical de Artaud en El teatro y su doble. Mientras tanto, la ficción empuja los límites. Borges abre laberintos conceptuales en ficciones. Hugo Pratt convierte el cómic en aventura literaria con La balada del mar salado. John Dos Passos dibuja un mosaico urbano en Manhattan Transfer. Conrad vuelve sobre la culpa en Lord Jim. Y tanto London como Cendrars exploran, cada uno a su manera, la intemperie del espíritu. Del 61 al 80, la literatura se transforma en un mapa de pensamiento y de formas. Ensayo, manifiesto, diario, cómic, novela coral y cuento filosófico conviven como si el siglo XX necesitara múltiples lenguajes para contarse a sí mismo. Es una cartografía plural de voces y estilos que ya no reconoce fronteras entre lo culto y lo popular. Y ahora sí, llegamos al último tramo de este viaje. Los libros que van del 81 al 100. Es la recta final de la lista y funciona casi como un testamento literario. Aquí aparecen las memorias de la guerra y del trauma, como en la desgarradora historia de Sophie o en la misión amarga del general de Cadaré. La poesía resiste con la intensidad de René Char y la solemnidad oceánica de Saint John Perse. Se suma la experimentación de Butor, la fantasía satírica de Bulgakov, la novela negra de Chandler y Simenon, y hasta el cómic con Jacobs y Franklin, borrando las fronteras entre lo popular y lo culto. Y hacia el cierre, Rushdie con Hijos de la Medianoche nos recuerda que el siglo XX también se escribió fuera de Europa. En India, en América Latina, en todos los lugares donde la historia fue herida y reinvención. Este último tramo condensa todo lo que atravesó el siglo: violencia y memoria, humor y ternura, búsquedas espirituales y rupturas estéticas. Abramos juntos esta tanda final. Ismail Cadaré nos lleva con el general del ejército muerto a una Albania gris y devastada tras la guerra. Un general italiano viaja allí para repatriar los cuerpos de soldados caídos años atrás. Entre tumbas, aldeanos y recuerdos, la novela convierte la derrota en una reflexión sobre la memoria y el absurdo de los conflictos bélicos. William Styron escribió La decisión de Sophie, una de las novelas más desgarradoras del siglo XX. Sophie, una mujer polaca sobreviviente de Auschwitz, arrastra un secreto insoportable: la decisión que tuvo que tomar en el campo y que marcó su vida para siempre. Es un libro sobre la culpa,
el trauma y la imposibilidad de olvidar. Federico García Lorca nos entrega Romancero Gitano, una colección de poemas donde lo popular y lo mítico se encuentran. Con imágenes brillantes, Lorca canta a la libertad, a la pasión y también a la tragedia. Es un libro que convirtió la poesía andaluza en un patrimonio universal. Georges Simenon aparece con La muerte ronda a Maigret, la primera novela en la que conocemos al comisario Maigret. Entre bares humeantes y calles lluviosas, Simenon nos introduce en un policial donde lo más importante no es el crimen, sino la humanidad de los personajes. Una puerta de entrada a uno de los detectives más queridos de la literatura. Jean Genet escribió Santa María de las Flores, una novela provocadora nacida en la cárcel, donde la sordidez de los bajos fondos se convierte en literatura poética. Genet eleva a categoría literaria lo marginal, lo prohibido, lo escandaloso, y lo hace con un estilo hipnótico y desafiante. Robert Musil trabajó durante décadas en El hombre sin atributos, una novela monumental e inacabada. A través de Ulrich, un protagonista que parece carecer de esencia, la obra retrata el derrumbe del imperio austrohúngaro y la crisis de valores de toda una civilización. Una obra inmensa que sigue siendo un espejo de la modernidad. René Char publicó Furor y Misterio, un libro de poemas que mezcla el lirismo con la resistencia política. Escritos en gran parte durante la Segunda Guerra Mundial, sus versos unen lo íntimo con lo colectivo, mostrando cómo la poesía también puede ser un arma contra la barbarie. Salinger nos da en El Guardián entre el centeno a Holden Caulfield, un adolescente desencantado que deambula por Nueva York convencido de que el mundo adulto es falso e hipócrita. Con voz única, Salinger capturó el desasosiego de la juventud y creó un personaje que se volvió símbolo generacional. James Hadley Chase nos entrega No hay orquídeas para Miss Blandish, un policial negro brutal, con secuestros, violencia y una sordidez que lo convirtió en uno de los thrillers más comentados de su época. Su crudeza escandalizó a críticos, pero también lo volvió un clásico de la novela de kiosco. Edgar P. Jacobs creó Blake y Mortimer, una serie de cómics que mezclan misterio, ciencia ficción y aventura. Con el detective Blake y el profesor Mortimer, Jacobs llevó al cómic europeo un aire de intriga científica que atrapó a lectores de todas las edades. Rainer Maria Rilke aparece con Los cuadernos de Malte Lauritz Brieg, una novela en forma de diario donde un joven en París reflexiona sobre la muerte, la soledad y la escritura. Con prosa lírica y confesional, Rilke convirtió la angustia en belleza. Michel Butor escribió La modificación, una novela experimental que transcurre enteramente en un tren. El protagonista viaja de París a Roma, reflexionando en segunda persona sobre su vida, sus amores y sus decisiones. Es un libro que rompe con la narrativa tradicional y nos mete en la conciencia del personaje. Hannah Arendt publicó Los orígenes del totalitarismo, un ensayo fundamental para entender el siglo XX. Analiza cómo surgieron los regímenes totalitarios a partir del antisemitismo, el imperialismo y el uso del terror. Es un texto imprescindible para pensar la política y la fragilidad de la democracia. Mikhail Bulgakov nos sorprende con El maestro y Margarita, una novela que mezcla sátira política, fantasía y romance. El diablo llega a Moscú acompañado de un gato gigante que habla, y todo se desata entre milagros, juicios y amores. Es una obra caótica y deslumbrante que sigue fascinando a los lectores. Henry Miller escribió La crucifixión rosa, un ciclo autobiográfico donde explora la vida bohemia, la sexualidad y la escritura como experiencias intensas. Con un estilo libre y provocador, Miller convirtió su propia vida en literatura. Raymond Chandler brilla con El sueño eterno,
la primera novela protagonizada por Philip Marlowe. Con mujeres fatales, mafiosos y un detective cínico pero noble, Chandler perfeccionó la novela negra norteamericana y le dio un estilo elegante y mordaz. Saint John Perse publicó Amers, un libro de poemas donde el mar se convierte en símbolo de lo infinito. Con un lenguaje solemne y majestuoso, sus versos buscan captar la grandeza de la naturaleza y la espiritualidad del hombre frente a ella. André Franquin creó Gaston Lagaffe, un personaje de cómic entrañable y absurdo. Gaston es un oficinista perezoso y torpe, inventor de desastres que generan caos en la redacción de una revista. Con humor y ternura, Franquin hizo de lo cotidiano una fuente inagotable de risa. Malcolm Lowry escribió Bajo el volcán, la historia de un cónsul británico alcohólico que se hunde en su propio abismo durante un Día de los Muertos en México. Con una prosa densa y alucinada, Lowry construyó una de las novelas más intensas y poéticas sobre la autodestrucción. Salman Rushdie nos regala Hijos de la Medianoche, una novela que arranca con el nacimiento de Salim Sinai, el mismo día de la independencia de India. Con realismo mágico, humor y política, Rushdie narra la historia de una nación y de un hombre que llevan en paralelo las marcas del destino. Una obra que hizo de la literatura postcolonial una voz imprescindible. Y así llegamos al final de este viaje por los 100 libros del siglo XX, según Le Monde. Recorrimos juntos novelas, poemas, ensayos, cómics, memorias. Escuchamos voces que nos hicieron pensar, que nos conmovieron y que siguen resonando a pesar del paso del tiempo. Lo más hermoso de este recorrido no es tanto la lista en sí, con sus ausencias y sus sesgos, sino la posibilidad de redescubrir clásicos, encontrarnos con libros olvidados y, sobre todo, pensar en nuestras propias lecturas. Porque al final, cada lector lleva dentro su propio mapa literario. Nosotros compartimos el de Le Monde, pero lo importante es preguntarnos, ¿cuál sería nuestra lista personal? ¿Qué libros marcaron nuestra vida? ¿Qué historias queremos que sigan viajando al futuro? Queremos dejarte algunas preguntas para que empiece la conversación. ¿Qué libro del siglo XX te marcó más? ¿Cuál crees que falta en esta selección? ¿Qué autor te sorprende que haya sido elegido? Te leemos en los comentarios. Esto no termina acá. La literatura siempre abre nuevas puertas. Y en este canal vamos a seguir explorando otros mundos, otros autores, otras preguntas. Si todavía no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita, porque lo que se viene también va a ser un viaje apasionante.